en Literatura en Espiral estamos festejando 250 años de nacimiento de la gran autora de Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen, escrita entre 1795 y 1796, pero publicada en 1813. Es una obra que se centra, pero mire, aparentemente, en la dificultad y la importancia de conocer realmente a la otra persona, por lo que, de entrada se presenta algo así como un drama de las representaciones y el reconocimiento. Sí, un drama que gira, ¿no?, en torno, pero en apariencia, a la sosegada, porque de sosegada no tiene casi nada, vida de la aristocracia rural de la campiña inglesa, la llamada gentry, la nobleza terrateniente y de la familia Bennet en concreto, pues que se va a ver alterada cuando llegan dos nuevos vecinos, Bingley y Darcy, dos jóvenes ricos y muy bien parecidos, por cierto, jóvenes de la alta sociedad, pues que son considerados por la señora Bennet como los perfectos pretendientes para cualquiera de sus hijas. Pero los planes casamenteros de la madre se van a ver como mezclados, ¿no?, con las intenciones individuales de cada una de sus jóvenes hijas. Entonces vemos que Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, los principales protagonistas, pues encarnan los valores o defectos que dan título a la novela Orgullo y Prejuicio, titulada así por Cassandra, la hermana de Jane, pero Jane la había nombrado Primeras Impresiones. Para alcanzar la felicidad, Darcy deberá superar, y vamos que le cuesta trabajo, el orgullo de clase, mientras que Elizabeth pues deberá dejar a un lado los prejuicios hacia él. Y en torno a los protagonistas hay personajes interesantísimos, y cada una tendrá sus favoritos. Interesantes como Lady Catherine, por ejemplo, la tía de Darcy, pues que representa a la clase alta y que además es insoportable. Y también es muy interesante el señor Collins, que es otro de los blancos de la crítica de Jane por su afán de realizar un buen matrimonio, de mejorar su situación económica, su hipocresía, su pedantería y su exagerada devoción hacia Lady Catherine, pues por ser rica y porque le puede favorecer. Y como en toda buena novela, en las de Jane, clarito vemos cómo los protagonistas van cambiando, van evolucionando, mientras que los demás pues parece que se mantienen fijos, casi marmóreos, pegados a sus ideas y a las formas, y hay que ver ese trasfondo cambiante y complejo de los protagonistas. La transformación de Elizabeth Bennet es significativa porque comprende que el amor no siempre impide sostener la individualidad. Solo hay que encontrar al hombre adecuado. Y ella está segura de haberlo encontrado. En esta novela, Jane Austen ironiza, critica, se burla del amor romántico, del paternalismo, del matrimonio, de las diferencias entre clases sociales, del discurso de la domesticidad y pone en tela de juicio el lugar que la sociedad asigna a la mujer. Y por encimita parece, nada más por encimita, parece que Jane Austen asume, pero en realidad cuestiona. Y si nos enfocamos, veremos la matriz de esa ironía en la distancia que había entre las protagonistas de Jane, que logran casarse, y vamos que casarse bien, pues con hombres ricos, dueños de extensas propiedades, y comparado con la realidad de la Inglaterra de inicios del siglo XIX, porque aproximadamente del 10 al 12% de las inglesas fueron solteras toda su vida, incluyendo a la misma Jane Austen. Sobre el contexto de Jane hay millones, no quiero exagerar, miles, cientos de estudios, y en ese contexto cuando Jane, ¿no?, recién se dedica a escribir sus grandes novelas, no a publicarlas porque eso es muy posterior, hay un hecho que no debemos olvidar, que la Revolución Francesa sorprende a nuestra gran escritora inglesa, pues siendo una adolescente, y no cabe duda que las ideas de Rousseau sobre la educación de la mujer influyeron en ella, pero para despreciar esas ideas. Y cómo no, si el filósofo y escritor francés
en su texto El Emilio o de la educación, escribió que la educación de las mujeres debe ser contraria a la de los hombres. Mire lo que dice. El sistema de su educación debe ser contrario al nuestro. Debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrarlos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos y hacerles grata y suave la vida, son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos, y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Madre mía, y continúa. Todas las niñas aprenden con repugnancia a leer y a escribir, pero aprenden siempre con mucho gusto las labores de aguja. Y más adelante leemos, siendo la dependencia el estado natural de las mujeres, éstas se inclinan a la obediencia. Ok, ¿qué hacemos con esto? Qué horror, ¿verdad? Pues sin duda también estas ideas horrorizaron a Jane, quien nació en el núcleo de una familia no adinerada, pero sí bien relacionada socialmente, pero una familia con un alto nivel cultural. Además, Jane era brillantísima. Antes de los 25 años, escribió algunas de sus obras más importantes, como La Abadía de Northanger, Sentido y Sensibilidad, y Orgullo y Prejuicio, obviamente, novelones, obras que aluden a la sociedad que la envolvía, en sus tejemanejes, pues una sociedad aletargada, con costumbres encallecidas, esos corsés, esos cuellos tiesos en los bailes, bueno, pues funcionan como símbolos, ¿no? Y las apariencias y la hipocresía que obligaba a las mujeres a representar un papel de estatus social y económico. Y Jane ironiza al tiempo que critica las formas sociales de la clase, no solamente de la clase a la que pertenecía, sino a la más alta nobleza, porque además la conocía muy bien, y vemos en su contexto social a la aristocracia y a la rectoría rurales de los condados del sur, las comunidades campestres gobernadas de manera muy paternalista, y todo esto está reflejado en sus obras. Mujeres jóvenes que leen novelas, que asisten a bailes, que conocen a jóvenes varones y buscan un buen partido, pues cumpliendo, ¿no? Como una especie como de plan, ¿no? De argumento lineal, tan correctamente representado en Orgullo y Prejuicio, pero para ser criticado. Y de aquí la importancia de la primera y famosísima frase de esta novela. Dice: es una verdad universalmente reconocida que todo hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita esposa. Este es uno de los inicios más famosos de la novelística inglesa. Y bueno, un conjunto de palabras, ¿no?, que nos lleva a reflexionar sobre cuánto valen las relaciones matrimoniales, ¿cuál es su precio? Y hay aquí una entrecomillada verdad universalmente conocida del matrimonio y de las transacciones económicas que hoy aquí y allá y en la realidad y en la ficción siguen presentes, y que es una constante en el contexto histórico retratado en Orgullo y Prejuicio, una novela contraria al romanticismo, contraria absolutamente a Alejandro Dumas, a Víctor Hugo, a Baudelaire, a Goethe, a Walter Scott, a Lord Byron, a Mary Shelley, porque Jane Austen es adversaria del romanticismo. Su estilo, mire, si bien leemos, es explícitamente racionalista. Es una autora que busca la explicación y la razón. Es una autora que se burla de los excesos románticos. Una autora que se aproxima a la vida y a las posibilidades que la vida ofrece. Es una autora que expresa su idea de que si tomamos decisiones absurdas, es decir, irracionales, pasionales, románticas, en una palabra, debemos soportar lo irremediable. Y pues esto otorga a sus novelas un tono muy distinto al de los poetas románticos, para quienes la vida era un todo o nada, placer o suicidio. Y mire, Jane, y así lo refleja en sus novelas, tenía una concepción de la vida totalmente realista, sin sentimentalismo, sin tiempo para excesos afectivos. Va enlazando, ¿no?, los valores neoclásicos de moderación, dignidad, control afectivo y sensatez.
Bueno, y además hace uso de una agudísima, ¿no?, ironía sobre los desencantos amorosos. Y todo esto lo comentamos porque en Orgullo y Prejuicio se describe, por un lado, la estructura social y la economía familiar como una especie de preludio del capitalismo, muy, muy patriarcal, por cierto. Y por otro lado, el valor de lo femenino personificado por Elizabeth Bennet. Esos valores de inteligencia y de perspicacia, de cultura, de educación. Ahora, hay que tomar en cuenta que Jane es muy realista, como decíamos, y que usa la perspectiva neoclásica, porque para ella, y así lo expone en sus novelas, la sociedad de su época, si bien coincidía en que la atracción mutua era detestable en el matrimonio, la mayoría opinaba que el amor por sí mismo no bastaba para producir una unión duradera, porque mire, cuando la atracción se diluye, los intereses son los que unen, ¿verdad? Y bueno, por eso las jóvenes casaderas, ¿no?, y los jóvenes pretendientes se informaban acerca de la familia, de las propiedades, a cuánto ascendía la fortuna, los talentos, la cultura, y esto es precisamente lo que Jane Austen pone en tela de juicio. Por eso nuestra autora configura a su protagonista, Elizabeth Bennet, ante todo como una mujer inteligente con inquietudes propias, y lo cual, como ya se ha apuntado anteriormente, pues contrasta ampliamente con lo que se esperaba de una mujer en la época de Jane Austen. Fíjese, le cuento que Olympe de Gouges, una mujer escritora, dramaturga, pamfletista y filósofa política francesa, que escribió en el siglo de las luces, hizo frente a los grandes filósofos, se enfrentó a ellos, a grandes filósofos ilustrados, de forma muy tajante, y aplaudiendo a aquellas mujeres que, como Elizabeth Bennet, se atrevían a expresar sus propias ideas. Dice Olympe de Gouges, dice: los hombres mantienen la idea de que realmente no valemos más que para llevar a cabo el matrimonio, y que las mujeres que desean cultivar su inteligencia y se dedican a una literatura pretenciosa son seres insoportables para la sociedad por no responder al concepto para el que la mujer es de utilidad, por lo que es una carga pesada. La libre expresión de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados de la mujer. Esto fue lo que dijo Olympe de Gouges, contemporánea de Jane Austen, por cierto. Y bueno, y le aplaudimos. Obviamente, ¿cómo no le vamos a aplaudir a Olympe? Y esto lo dijo en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, que ella publicó en 1791, y que lamentablemente 2 años después de escribir la declaración y defenderla, por causas políticas, pues fue detenida, juzgada y después guillotinada. Ahora mire, la inteligencia y el sarcasmo de Elizabeth, que la separan del resto de las personajes femeninas, es una especie como de contraargumento, por decirlo de algún modo, una bandera de protesta contra las ideas, pues, del filósofo y escritor romántico Rousseau, uno de los pilares de la Revolución Francesa, y dice Rousseau: una esposa brillante es una plaga para el esposo, sus niños, sus amigos, sus asistentes, todos. Fuera de su hogar siempre queda en ridículo. Estas mujeres de gran talento nunca impresionan sino a los tontos. Bueno, y aquí uno se queda así como callado y al mismo tiempo, ¿no?, calladas, porque no sabemos ni qué decir, pero sí lo sabemos, porque no estamos de acuerdo con esto. Y claro, y efectivamente, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, durante la regencia de Jorge III y siguiendo los preceptos ilustrados, pues la educación de las mujeres en Inglaterra seguía plenamente orientada a futuras labores de señora de la casa, ¿no?, de ama de casa, esposa y madre, y sabemos por todos los estudios que se han hecho del contexto, pues que las niñas recibían una educación básicamente ornamental, algo de aritmética, algo de geografía, algo de historia,
Bueno, también se dedicaban al bordado. Parece que la aguja y el hilo eran así muy apreciados, ¿no? En aquella época tocaban el piano un poquito, cantaban un poquito, se les enseñaba a bailar e incluso a actuar, ¿no? Para, así como un teatro de aficionados, se las adiestraba para hacer su entrada en sociedad. Y si usted ya leyó alguna o todas las novelas de Jane Austen, está clarito, claritito, que su narrativa se aleja de ese concepto de educación y crea en Orgullo y Prejuicio a una protagonista, Elizabeth Bennet, que constantemente se aparta del decoro, que es una mujer educada en la cultura. Y Elizabeth Bennet es perspicaz y es independiente, hija de padres irresponsables, bueno, cada uno a su manera, ¿no? De el señor y la señora Bennet, y por eso Elizabeth asume pues un gran peso moral, ¿no? De la familia. Ella expresa todo el tiempo sus opiniones, habla, discute, se opone, resiste, y bueno, a modo de ejemplo veamos cómo en un diálogo entre Darcy y la señorita Bingley. Estos hablan, ¿no? De los conocimientos que debe poseer una dama, describiendo minuciosamente el ideal de la mujer cultivada de la época. Dice: no puede decirse que una mujer sea realmente cultivada si no supera con creces lo habitual. Debe tener un profundo conocimiento de la música, del canto, del dibujo, del baile y de los idiomas modernos, y además de todo eso, poseer algo indefinible en su figura y ademanes, en el tono de voz y en la forma de expresarse. De lo contrario, solo merecerá a medias ese calificativo. Y a todo esto hay que añadirle algo más sustancial, dijo Darcy: el perfeccionamiento de su intelecto mediante la lectura. No me extraña que solo conozca a 6 mujeres cultivadas. Lo que de veras me sorprende es que conozca a alguna. Bueno, y en otro episodio de la novela, Lady Catherine, quien toca muy bien el piano, por cierto, interroga a Elizabeth en relación a su educación, y así es una mujer cultivada, la educación de ella, de sus hermanas, y de alguna manera mostrando molestia, le pregunta Lady Catherine a Elizabeth Bennet: ¿dibuja usted? No, en absoluto. ¿Y alguna de sus hermanas? No, ninguna de ellas. Es muy extraño, pero supongo que no han tenido la oportunidad. Su madre tendría que haberlas llevado a Londres todas las primaveras en busca de buenos profesores. Mi madre no habría puesto el menor reparo, pero mi padre detesta la ciudad. ¿Les ha dejado ya su institutriz? Jamás hemos tenido una, le contesta Elizabeth Bennet a Lady Catherine. ¿Que no han tenido institutriz? ¿Cómo es posible? 5 hijas educadas en casa sin una institutriz. Es la primera vez que oigo algo semejante. Su madre ha debido ser una esclava de su educación. Bueno, y luego interviene el narrador que dice: Elizabeth tuvo dificultades para no sonreír mientras aseguraba a su anfitriona que no había sido ese el caso. Luego, Elizabeth afirma: a las que quisimos instruirnos nos dieron toda clase de facilidades, siempre nos animaron a leer y tuvimos todos los profesores necesarios. A las que prefirieron la ociosidad las dejaron obrar con total independencia. Bueno, esta familia Bennet, de una liberalidad, ¿no? Totalmente fuera del contexto real, ¿no? Fuera del contexto de la obra misma, ¿no? Y mire, por supuesto que esto se lo deben al señor Bennet, porque la señora Bennet, pues carece, lo sabemos, de educación no está cultivada, y además, bueno, tiene como un poquito de inteligencia nada más, porque mire cómo está escrita en la novela. Dice: ella tenía un carácter mucho más fácil de descifrar. Era una mujer de pocas luces, escasos conocimientos y temperamento indeciso. Cuando algo le disgustaba, se creía enferma de los nervios. Su meta en la vida era casar a sus hijas. Su solaz, los chismes y las visitas. Bueno, la señora Bennet es otro blanco, ¿no? Del filo de la navaja de Jane Austen. Desde el inicio de la novela, la vemos así como ansiosa a la señora Bennet. Dice: si pudiera ver a una de mis hijas felizmente instalada en Netherfield, dijo la señora Bennet a su marido,
y a las otras 4 igual de bien casadas, todos mis deseos se verían colmados. Pero bueno, claro que tiene razones muy justificadas, o sea que no se trata aquí de un ataque de la autora contra una madre, sino contra el estereotipo, contra la sociedad de su tiempo, porque sabemos que en Inglaterra, en los tiempos de Jane Austen, el matrimonio no era solo el único objetivo en la vida de las mujeres, sino que era también la única solución. Obviamente su posición social no les permitía ningún tipo de trabajo físico y su educación no era suficiente como para independizarse. Y bueno, por tanto, la única salida era la búsqueda de un matrimonio conveniente, claro, en el que debía existir algo de afecto, pero sobre todo debía existir dinero. Porque el matrimonio era el único sustento para la mujer y las mujeres que no lograban casarse, pues tenían que recurrir, ¿no? Buscar algún pariente que se hiciera cargo de ellas. O sea que el matrimonio era ante todo, mire, una cuestión práctica y pragmática, ¿no? Entonces, el amor y el dinero son también grandes temas en Orgullo y Prejuicio, pero hay que tener cuidado porque en eso del amor nuestra autora también es muy, muy racional, ¿eh? Por ejemplo, la amiga de Elizabeth, Charlotte Lucas, decide contraer matrimonio con el odioso del señor Collins, pese pues a no estar enamorada de él. Y en cuanto Elizabeth rechaza la propuesta de matrimonio, ¿no?, que el señor Collins le había hecho con anterioridad, pues Charlotte aprovecha, ¿no?, para casarse con él. Y ya muy cercana a la boda, explica a Elizabeth Bennet, a su amiga, sus motivos, ¿no? Y ejemplifica pues una especie de concepción muy práctica del matrimonio, que era la que se tenía en esa época, ¿no? Entonces dice: sé lo que sientes, replicó Charlotte. Estás sorprendida, muy sorprendida. Hace tan poco que el señor Collins quería casarse contigo, pero cuando hayas tenido tiempo para reflexionar, espero que entiendas lo que he hecho. Ya sabes que no soy nada romántica, nunca lo he sido. Lo único que quiero es un hogar agradable y, teniendo en cuenta el carácter del señor Collins, sus relaciones y su posición social, estoy convencida de que mis posibilidades de ser feliz con él son tan grandes como las de la mayoría de la gente que contrae matrimonio. Bueno, sabemos que Orgullo y Prejuicio se ha leído mal. Se ha leído como una novela romántica, pero cuidado, cuidadito, porque si leemos bien y a profundidad, lo que entendemos es que Orgullo y Prejuicio, y eso es lo que vemos, se centra en mostrar la situación de las mujeres de la gentry, de la alta sociedad terrateniente, en un contexto social en el que las mujeres solo podían sobrevivir económicamente a través del matrimonio, pues ya que las fortunas, ¿no?, las heredaban solamente los varones. Y es aquí donde exponemos el punto de inflexión de la novela, cuando Elizabeth Bennet acepta la propuesta de matrimonio de Darcy. Y bueno, Elizabeth reconoce que se ha equivocado al juzgar la actitud de Darcy. Nuestra protagonista también ha descubierto la amabilidad de Darcy, sabe que él ha ayudado a su familia, además está segura, ¿no?, como que va adquiriendo esa seguridad de que Darcy, bueno, es un hombre de principios, ha visto ya sus propiedades y tiene perfectamente claro que es un hombre rico. Y bueno, su éxito matrimonial será completo, porque Elizabeth ama a Darcy. Y bueno, a ver, dígame usted, ¿qué hay de condenable si se añade una cucharadita de interés? No es que Elizabeth acepte a Darcy después de haber visto sus propiedades en Pemberley, pero sí tiene algo de peso, sí tiene algo de peso a la hora de decidirse. A ver, escuchemos qué dice el narrador. Dice: en aquel momento, Elizabeth comprendió que ser señora de Pemberley no tenía nada de desdeñable. Entonces, mire, aunque han pasado varios siglos desde que Rousseau, qué horror, escribiera sobre la casi nula educación que debían recibir las mujeres, muchos de sus postulados siguen aún vigentes, Probablemente en ciertos contextos esos postulados parezcan ya superados, pero en muchas sociedades las mujeres siguen siendo educadas con el único objetivo de ser esposas y de conseguir matrimonios ventajosos. Y también es cierto que en muchos contextos se rechaza a las mujeres cultas, a las mujeres inteligentes, a las mujeres libres, a las mujeres voluntariosas, pero
Pero bueno, aquí la cuestión es que si nosotros pensamos, sin dudarlo, acerca de la educación, la cultura, el estudio, la preparación, es el camino más sólido para desterrar estereotipos de género. Así que leamos bien, porque en una lectura superficial, Orgullo y Prejuicio podría parecer una novela romántica, pero no lo es, no lo es. Y parecería que tenemos que verla, ¿no? Con una mirada muy crítica hacia los convencionalismos, así hay que mirarla, como una crítica a los convencionalismos, como una crítica a la conveniencia económica a la que las mujeres estaban obligadas. ¿Estaban o seguimos estando? ¿Usted cómo ve? ¿Y sabe por qué se ha leído mal Orgullo y Prejuicio? Como la novela romántica que no es. Seguramente porque algunos críticos han puesto solo el ojo en el final de la obra, argumentando que es una novela que trata sobre el amor y el matrimonio, una novela doméstica escrita por una mujer para mujeres. Eso es una tremenda falsedad. Es un no saber leer. Es ser analfabeta funcional. Vamos a defender la importancia de la obra de Jane Austen como una denuncia de la situación de la mujer. Mire, usted no haga caso. Ignore y rechace esas interpretaciones simplistas que con altavoz publicitaria y ceguera crónica divulgan que Orgullo y Prejuicio es la novela que muestra cómo casar a un hombre guapo y rico. Eso es una verdadera aberración, porque una lectura crítica de las novelas de Jane Austen desentraña los prejuicios y las desigualdades. Y sabemos, y vaya que sabemos, que Mark Twain y Margaret Oliphant, quien la describió como una autora armada con una fina vena de cinismo femenino, criticaron con argumentos débiles, decían, es demasiado cínica, es demasiado satírica, aludiendo, obviamente, a cómo escribe estas novelas Jane Austen. Y bueno, ese ataque persistente, ¿no?, contra mujeres escritoras y lectoras, y también como constructoras del conocimiento, sin duda, mire, sin duda, proviene del temor de que las mujeres instruidas ocupen puestos de poder y cuestionen, y cuestionemos, y construyamos una sociedad más limpia, más honesta, más cultivada y menos sombría. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.